Sí, Adelante, adelante. No sé qué pasa porque Kunzan explicó el Sutra del Corazón en 2 sesiones y nosotros esta va a ser la quinta sesión. Entonces, no sé, prácticamente no le agregué no hay prisa. nada más algunas cosas así de apoyo. Me asombra, pero es como dice en el Lama Time, el tiempo de los lamas. Ellos no sé cómo logran transmitir tanta enseñanza en tan poco tiempo. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Pues bienvenidos a esta sesión 225 del viernes 5 de septiembre de 2025. Muchos 12 y 5. En el curso de las escuelas filosóficas espirituales. El juego al espejo del espíritu, la montaña y la sabiduría. Esta es la quinta sesión que le vamos a dedicar al Sutra del Corazón, de acuerdo a la visión rasángika mayámica, la novena escuela filosófica o la cuarta escuela, si excluimos a las no budistas, o la segunda escuela del camino medio. Y bueno, vamos a seguir aquí tal cual, ¿no? Como lo enseñó Kunsan, nada más estamos transliterando. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer como empiezan los lamas tibetanos. Vamos a empezar con 3 mantras con postraciones. Dejen abrir la puerta. Ok. Ya así estás grabando, ¿verdad? Y ya. Sí. Hola María Elena, buenas noches, bienvenida. Entonces vamos a hacer, Gracias, buenas noches. buenas noches. Todo va a ser 3 mantras con postraciones. Dice, Onamo Manjur Shiyenam Suryenam Tamasiri Yeso. Onamo Manjur Shiyenam Suryenam Tamasiri Yesoha. Onamo Manjur Shiyenam Suryenam Tamasiri Yesoha. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya del Sangha. Ok. Hola Alex, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos, a todas. Gracias. Gracias. Vamos a meditar un minuto en nuestra intención, en nuestra motivación. Y como estamos en una escuela mahayana, vamos a hacer la motivación de la bodhicitta, que es el de el deseo de alcanzar nuestro máximo desarrollo espiritual, que es alcanzar la iluminación, la budeidad completa, para poder liberar a todos los seres del océano del sufrimiento, de la existencia cíclica. Entonces vamos a meditar así en silencio un minuto. Empezamos.
Ok, vamos a hacer la solicitud de enseñanza. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragjita, Gorche Chuntun Montempayi, Chojikorlo Cordusol. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragjita, Gorche Chuntun Montempayi, Chojikorlo Cordusol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma. Implora. Ok, vamos a leer el Sutra El Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra. No sé si alguien lo quiera leer o me toca a mí. De hecho, vamos a hacerlo primero en español y luego hacerlo también en que Kunsan lo haga en tibetano. Entonces dice, Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, homenaje a las tres joyas. Esto oí una vez. El Bhagavan se encontraba en Rajeri, en la montaña del Pico de los Buitres, junto con una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. En ese momento, el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese mismo momento, el Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara: ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló y el Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara respondió al llamado hijo de Sarasvati: Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los 5 agregados como vacíos de existencia intrínseca. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación. No disminuyen y no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o conciencias. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles ni fenómenos mentales. No hay facultad visual ni demás facultades sensoriales, y así hasta llegar a la esfera mental junto con las demás esferas y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia. No hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente no hay sufrimiento, origen y cesación y sendero. No hay sabiduría ni logro, y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por esto el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra. Es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es, hijo del linaje. Así como has mostrado es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo de Sarasvati, el Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara,
todos aquellos que lo rodeaban, el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan. Y vamos a recitar 21 mantras de la sabiduría. Déjenme abrir acá. Ok. Entonces, hola Marta, buenas noches, bienvenida. Entonces vamos a recitar 21 veces el mantra. Tayatam gate gate paragate prasangate budisvaha. 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 Okay. Y vamos a escuchar ahora el Sutra del Corazón recitado por Kunsan en tibetano, porque ella decía que este conocimiento lo obtuvo de los maestros tibetanos, y entonces es de buen auspicio para recibir las bendiciones del linaje, escucharlo en tibetano, ¿no? Ya nosotros lo hicimos en español, entonces lo voy a poner aquí y a ver quién se lo aprende en tibetano. Ok, dejen ponerlo acá en grande. Ok, empezamos.
Ok. De que trae muchas bendiciones el escucharlo en tibetano, porque es como que nos uniéramos así al linaje, como si nos agarráramos de un hilito del linaje. Pero también es muy importante decirlo en español. Necesitamos entender que estamos recitando. Entonces, ambas versiones son muy importantes. Hola Yolanda, buenas noches, bienvenida. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿En qué parte de la montaña de la sabiduría? Estamos aquí viendo el Sutra del Corazón, que está en la parte alta de la montaña, y veíamos que pues, abajo del río tenemos las escuelas extremistas, los tirticas que creen en el yo y en el mundo como algo sólido, con existencia inherente en sí misma, ¿sí? Con existencia inherente. Y del otro lado están las escuelas de la vacuidad, del yo y del mundo. No niegan el mundo, simplemente señalan que no tiene existencia inherente por sí misma, ¿no? Sí. Entonces abajo tenemos, de abajo arriba las escuelas no budistas y arriba las budistas. Y vemos como abajo del río las escuelas nada más hablan de una realidad que es la realidad convencional, y las escuelas budistas hablan de las dos realidades, la realidad convencional y la realidad última, pero las primeras tres escuelas tienen separación entre estas dos realidades, excepto ya la escuela prasángika mayámica, que no hay separación entre la realidad convencional y la realidad última. Pero primero tenemos que aprenderlo teóricamente, luego contemplarlo y luego meditar en ello, y eso es lo que nos puede llevar a la liberación o a la iluminación. Entonces, tenemos abajo las escuelas extremistas y arriba las escuelas de la vacuidad, las escuelas del camino medio. ¿Qué vimos las sesiones pasadas y que vamos a ver hoy? En la primera sesión empezamos a ver el Sutra del Corazón de la Sabiduría, pero solo nos dio tiempo de ver el título y el homenaje. La sesión 221 de esta serie, ¿no? De esta serie del Sutra del Corazón. En la segunda sesión vimos el significado de Bhagavan. Luego en la tercera sesión vimos en qué estaba meditando el Buda, el aspecto extenso y profundo, los dos linajes, la interdependencia sutil, los 5 agregados. Y en la cuarta sesión vimos la frase de la forma es vacuidad, la vacuidad es forma y la diferencia entre el alma y la mente. Y hoy vamos a
vamos a profundizar en esta frase de la forma, que es una de las frases más famosas o más importantes del budismo. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. ¿Cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, entonces vamos a verlo en esta quinta sesión. Les comentaba que Kun-san le dedicó dos videos nada más, los de la sesión 11 y 12 de su curso de las escuelas filosóficas, pero nosotros ya vamos en la quinta sesión. Y eso que yo trato de no agregarle mucho a esto. Entonces, repasemos dónde nos quedamos. La forma es vacuidad. Entonces, dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. En sánscrito esta frase se dice Rupam Sunyata, Sunyateva Rupam. Rupam es forma y Sunyata es vacío o vacuidad. Entonces aquí está diciendo la forma es vacuidad y luego la vacuidad es forma. ¿Sí? Y vamos a aplicar la enseñanza recibida al analizar el rey de los silogismos a esta principal frase del Sutra del Corazón de la Sabiduría. Y esto nos va a servir para conectarnos otra vez con las enseñanzas de la escuela prasángika mayámica. Entonces, el rey de los silogismos decía, el retoño no existe de verdad porque es interdependiente, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. Aquí en este caso, el sujeto es el retoño. El predicado dice no existe de verdad. La razón es porque es interdependiente. Y el ejemplo es al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. Y entonces tenemos aquí, ¿qué es el retoño? Tenemos primero una semilla y luego de ahí surge el brote o retoño. Luego de ahí surge una plantita. Luego esta crece ya como una planta más grande. Luego viene la floración. Luego viene el árbol. Y luego nuevamente semillas. Entonces tenemos este ciclo, ¿verdad? Pero no queda claro cuándo la semilla se convierte en retoño o cuándo el retoño se convierte en plantita. A mí me acaba de tocar de verlo con una semilla de frijol, ¿no? Que de repente salió el brote retoño. Bueno, primero sale como una raicita y luego de repente, ¡pum!, sale el retoño, pero es como mágico, ¿no? Dura a veces unas horas, unos días y ¡pum!, desaparece ese retoño, ¿no? Entonces, dejen ver si se los puedo mostrar gráficamente. Dejen ver acá si puedo y lo vemos para darnos cuenta de cómo funciona este. mm, A ver. Es que está a ver si puedo. Déjenme ver si puedo arreglarlo. Que está descompuesto. Pero a ver si se puede y se los muestro así para que veamos. Es, a veces somos una generación más visual, más gráfica. Entonces dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero también a veces el movimiento nos ayuda, ¿no?, a entenderlo. Entonces, a ver, creo que sí lo puedo arreglar. A ver si sí. A ver, ok. A ver si sí.
A ver, creo que sí. A ver, déjenme ahora cambiar la presentación. Déjense los enseño acá. A ver, ventana. Ok. Entonces aquí está el. Lo voy a poner aquí. Primero, si lo vemos a un segundo de distancia, vemos cómo viene el árbol, la semilla, el brote retoño, la plantita, la planta, la floración, el árbol, la semilla. Lo voy a poner a 3 segundos, que está así como de flojera, más lento. Entonces la semilla, surge el retoño, surge la plantita, surge la planta, viene la floración y viene el árbol. Y luego otra vez la semilla. ¿Sí? No sé cuánto tiempo sea en la vida real, pero verlo, lo voy a poner ahora a un segundo. Entonces aquí vemos la impermanencia, ¿no? Y si lo pongo a medio segundo, todavía sentimos más esa impermanencia, ¿verdad? El retoño existe y no existe al mismo tiempo porque existe nada más un instante. Si lo pongo en una veinteava de segundo, vean esto. O sea, da una sensación como de vértigo. Entonces, existe y no existe al mismo tiempo el retoño, ¿verdad? Porque sí pasa, ¿verdad? A ver, si trato de atraparlo, aquí se me va, ¿no? O sea, de tan rápido que va, ¿no? Si fuera una décima de segundo, a lo mejor es más fácil atraparlo, ¿no? Todavía me cuesta trabajo, ¿no? Aquí sí, miren, ahí está, ¿no? Entonces aquí lo atrapé, ¿no? Ahí está el retoño, ¿no? Entonces, de esto nos está hablando, ¿no? ¿El retoño existe? Sí, y no existe también porque es impermanente, es interdependiente y es producto de partes, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Entonces estábamos aquí diciendo, ok, entonces estábamos acá, entonces dice, el retoño no existe, ¿verdad? Porque es interdependiente, depende de causas y condiciones, al igual que el reflejo de un rostro en el espejo. O sea, el reflejo del rostro en el espejo no puede existir si no tienes un espejo, ¿verdad? Y si no tienes a alguien que esté enfrente del espejo, alguien que ponga su rostro enfrente del espejo, pero también que haya luz, porque si no hay luz, si no hay sol, o si no hay un foco, si hay una oscuridad total, aunque haya espejo y esté tu rostro, no se va a ver nada, ¿verdad? Pero también a que tengas vista, ¿verdad? Porque si estoy ciego, tampoco voy a ver el reflejo del rostro en el espejo, o si el espejo está sucio, tampoco voy a ver mi reflejo, ¿verdad? Entonces, depende de varias causas y condiciones para que ese reflejo exista, ¿verdad? Entonces, Kuntz decía acá, pues, tenemos dos realidades y dos verdades. Las dos realidades son la realidad relativa y la realidad última, y las dos verdades, la verdad convencional y la verdad absoluta. Para la mayoría de los seres humanos solamente existe la columna de la izquierda, ¿verdad? La columna de la derecha no existe. Pues la mayoría de la gente son existencialistas, acá caen en este extremo, pero también hay, y más hoy día en el mundo, los que caen en el nihilismo, en el extremo de la inexistencia. Entonces teníamos aquí el silogismo, ¿no? El sujeto, el retoño, no existe, ¿verdad? Es el predicado. La razón porque es interdependiente y el ejemplo al igual que el reflejo de un rostro en el espejo, ¿no? Entonces dice Kuntz, y dentro de la tesis no existe de verdad
elimina el extremo de la existencia, ¿sí? No se dice que no existe, se dice no existe de verdad, ¿sí? O sea, sí existe, ¿verdad? Pero no de verdad. O sea, sí es real, pero no es verdadero, ¿verdad? Sí, esto a la mente conceptual le cuesta trabajo. Sí es real, pero no es verdadero. Porque depende de causas y condiciones, depende de partes y es impermanente. A eso se refiere, ¿verdad? Porque es interdependiente, elimina el extremo de la no existencia o de la inexistencia. Es decir, no es la nada. No lo estamos negando porque caeríamos en el nihilismo y eso sería peligroso. Entonces, existe, pero es interdependiente. Entonces, con eso elimina el otro extremo, ¿no? El extremo de la inexistencia. Y luego dice, pues, eliminamos este extremo. Al decir que el retoño es interdependiente, quiere decir que existe. Quiere decir que necesita existir. ¿Eh? Pero cuando dice que por la razón de existir no existe de verdad, elimina automáticamente el extremo de la existencia. ¿Sí? Para no existir de verdad, necesita existir de mentira, ¿cierto? Y ahí no hay división entre la realidad última y la realidad convencional, porque el hecho de que es interdependiente es su realidad convencional y el hecho de que no existe de verdad es su aspecto último. Interdependencia es igual a realidad convencional y no existencia verdadera es igual a realidad última. A mí me gusta, me sirve, me ayuda a verlo gráficamente, aunque aquí estamos siguiendo tal cual la enseñanza de Kunzan en el curso de las escuelas filosóficas. Pero ahora vamos a aplicar lo mismo, vamos a aplicar esto mismo a la principal frase del Sutra del Corazón. La forma es vacío, la vacuidad es forma. Vamos a verlo aquí, ¿no? Con este mismo esquema. Entonces, aquí el sujeto es la forma, ¿sí? Entonces dice, la forma es vacío. ¿Eh? De hecho, podríamos quizás dividirlo, no sé, aquí no lo dividí, pero podría ser porque quizás algunos dirían, no, tienes que poner acá la forma como sujeto y es vacío como predicado. La forma es vacío. Pero luego dice la vacuidad, ahora el sujeto es la vacuidad, pero aquí tendría que quizás cambiarlo. Acá, no sé, no estoy seguro. Si ahora tendría que poner el sujeto de este lado es la vacuidad y el predicado de este otro lado es forma. ¿Sí? Entonces, la forma es el sujeto, es vacía. ¿Sí? La forma es vacía. Y luego, la vacuidad es forma. La forma también no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma, ¿no? Y dentro de la tesis, la forma es vacío, elimina el extremo de la existencia, ¿sí? Pero esto no lo hacemos, ¿verdad? En la vida cotidiana generalmente nos aferramos a las formas, generamos apego a las formas visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. Sí, incluso nos aferramos a nuestras ideas o creencias o pensamientos, o incluso hasta las emociones, ¿no? Nos aferramos porque consideramos que tienen existencia sólida, inherente, ¿no? Por sí mismos. Y porque la vacuidad es forma, elimina el extremo de la no existencia o de la inexistencia, ¿sí? Para no caer en el nihilismo, ¿verdad? Al decir que la vacuidad es forma, quiere decir que existe, quiere decir que necesita existir. O sea, las formas existen, ¿verdad? No las estamos negando.
existen los sonidos, pero claro, ahorita Kunzan, al explicarnos el Sutra del Corazón, nos va a explicar por qué el Sutra del Corazón dice que no existen, ¿sí? Pero, bueno, ella se va a referir a que no existen de forma última, pero sí existen de manera convencional, ¿sí? De este lado. Pero cuando dice que la forma no es más que vacuidad, elimina automáticamente el extremo de la existencia, ¿sí? Para no existir de verdad, necesita existir de mentira o como una ilusión o como un sueño, ¿cierto? Y ahí no hay división entre la realidad última y la realidad convencional, porque el hecho de que la vacuidad es forma es su realidad convencional y el hecho de que la forma es vacío es su aspecto último, ¿no? No sé, quizás esto lo tendría que revisar un Kempo, un lama, pero es para irnos dando cuenta cómo el Sutra del Corazón está muy relacionado con la escuela prasángika mayámica, con esta visión. Entonces vamos a esta quinta sesión sobre el Sutra del Corazón de la Sabiduría. A veces nada más dice el Sutra del Corazón, pero no, aquí se refiere que es el corazón de la sabiduría. O sea, estamos yendo como a la semilla de la sabiduría, a la esencia de la sabiduría, ¿sí? Entonces, Punza decía, esto lo vimos la vez pasada, pero vamos a retomarlo para volver a agarrar el ritmo después de 2 semanas. Dice, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Quiere decir que todos los fenómenos quiere decir que las dos realidades son interdependientes, son indivisibles, inseparables y dependen de la existencia la una de la otra para existir. Prasángika diría, si un fenómeno existe, necesariamente debe ser falso. Para poder existir debe ser falso porque debe ser interdependiente y debido a que es interdependiente, eso quiere decir que no existe de verdad porque depende de otros fenómenos para poder existir. Y a nivel aún más profundo, diríamos que depende de otro fenómeno para poder ser percibido, porque el fenómeno imputado depende de su base de imputación para poder ser percibido. ¿Sí? Que ahí está hablando de la interdependencia sutil, ¿no? Entonces hay dos interdependencias acá que podríamos decir. Déjenme, lo voy a poner. Lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, porque esto es parte de la clave de esta escuela. Entonces tenemos acá una interdependencia burda, donde, donde los fenómenos dependen de otros fenómenos o de causas y condiciones para poder existir. Es decir, que no existen por su propio poder o desde su propio lado. Entonces, esta sería la interdependencia burda. Entonces, dice Kusanaka, dice, debido a que es interdependiente, eso quiere decir que no existe de verdad, porque depende de otros fenómenos para poder existir. O sea, no se niega su existencia convencional, se niega su existencia absoluta, su existencia inherente, ¿sí? Esto es lo que o su existencia intrínseca, ¿no? Por sí mismo, ¿sí? O sea, depende de algo más, ¿no? Entonces, esta es la interdependencia burda, ¿no? Pero luego dice, pero a un nivel más profundo, diríamos que depende de otro fenómeno para poder ser percibido. Aquí está hablando ya de la interdependencia sutil, ¿sí? Y dice, depende de otro
otro fenómeno para poder ser percibido, porque el fenómeno imputado depende de su base de imputación para poder ser percibido. O sea, es que necesitamos nombrarlo, ponerle un nombre, un concepto, una etiqueta, ¿sí? Ah, para, para que lo podamos diferenciar, ¿sí? Esto lo vemos en el brote. O sea, si nosotros, imagínense que no le llamamos brote al brote, va a ser más difícil que lo percibamos. A mí me pasó, déjenme poner aquí como ejemplo, déjenme poner aquí este ejemplo de la plantita. Yo no veo mucha diferencia entre la plantita y la planta, ¿sí? De hecho, le tuve que inventar lo de planta, ¿verdad? O sea, tenemos acá el, la semilla, el brote, la plantita, pero luego cuando viene la planta, ¿cuál es la diferencia entre la planta y la plantita, verdad? Como que no queda muy claro. Ahí, déjenme ponerlo acá. Oh, ¿dónde está? Ok, bueno, acá me regreso mejor. Acá, si me regreso aquí, cuando nosotros tenemos aquí tenemos acá, ok, pero creo que, dejen ver si le estoy mostrando esto. Entonces aquí tenemos, ok, lo que está muy claro es la diferencia entre la semilla, ¿verdad? Y el broto retoño, pero mucha gente dice, no, pues es que aquí todavía se ve como la semillita, ¿no? Se ve aquí como amarillito, como que la semilla estaría aquí, ¿sí? Y luego viene ya la plantita, ¿no? Entonces la diferencia es que te salen hojitas. Pero yo decía, bueno, ¿y a esto cómo le llamo? Yo le llamé planta, ¿sí? Pero nada más porque tenía una hojita más. Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia entre la plantita y la planta, verdad? Entonces, si no la nombramos, es muy difícil distinguirla, ¿verdad? El brote retoño sí, porque el retoño no tiene hojitas, ¿verdad? Todavía. Entonces es como hay una diferencia. Pero luego cuando dices entre la planta y la floración, pues es que ya salió una florecita, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y entre el árbol, pues ahí, cuando deja de ser planta y se convierte en árbol, ¿no? También. Entonces, ¿en qué momento ocurre esto? Entonces, esto es lo que nos está diciendo la impermanencia sutil. Decía, a un nivel más profundo diríamos que depende de otro fenómeno, que en este caso es el concepto, la etiqueta brote o plantita o floración, para poder ser percibido, porque el fenómeno imputado depende de su base de imputación, ¿sí? La base de imputación es la forma, ¿no? O la función que está cumpliendo para poder ser percibido, que necesitamos para ponerle esa etiqueta, ¿no? O sea, ¿por qué la voy a llamar brote o retoño? Sí, ¿cuál es la base? Pero lo que nos decía la interdependencia sutil, que en el momento en que a la base de imputación tratamos de encontrar en qué está sustentada, pues si dividimos aquí el brote retoño en este tallito y le cortamos esta partecita donde estaba la semilla, pues ya deja de ser un brote retoño, ¿no? O lo sacamos de la tierra, le quitamos la raíz, ¿no? Ya deja de ser, ¿no? Entonces, el,
es como una existencia muy frágil, ¿sí? A esto es a lo que se refiere. Entonces, dice, o sea, esa base de imputación depende de su base de imputación y esta de su base, y esta de su base, y esta de su base, sucesivamente, hasta que no encontramos nada. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes, compuestos y conciencia. Entonces, estos son los 5 agregados. El primero es el agregado de la forma o de la materia que pusimos al principio como la forma es vacuidad. Y luego nombra los otros 4 agregados: sensación, discriminación, factores aglomerantes, compuestos y conciencia. Entonces, la sensación y la discriminación son factores mentales que se nombran fuera del agregado de las conciencias, porque dentro de los 12 anillos del surgir interdependiente, en tibetano Tendren Shu Ni, juegan un papel bien particular. Sensación se refiere a cualquier sensación interna, percepción que ocurre en el mismo momento que nuestra mente entra en contacto con un objeto. Entonces hay un anillo dentro de los 12 anillos de originación interdependiente, tendríamos contacto y a partir del contacto con un objeto surge una sensación. Y esta sensación es mi respuesta al contacto con un objeto, y en particular con un objeto externo, ¿cierto? Entro en contacto con un objeto y se produce una sensación. Ese es uno de los 5 agregados. Esto lo podemos, está hablando aquí de los 12 anillos o los 12 nidanas, estos de la rueda de la vida, que son, que empiezan con ignorancia, porque hay ignorancia, nacen las formaciones kármicas, y entonces surge la conciencia, surge Nama y Rupa, que es el cuerpo y la forma, perdón, el Namo es la mente y el cuerpo, ¿verdad? Namo y Rupa. Rupa es forma, ¿verdad? Como veíamos, y la forma es cuerpo, ¿no? La parte material. Entonces, ahí surge la mente y el cuerpo, y entonces el cuerpo ya tiene los 5 sentidos, y estos sentidos entran en contacto con los objetos de los sentidos, se produce una sensación, se genera sed, deseo, se genera apego, se produce el devenir, hay el nacimiento, vejez y muerte, y otra vez, ¿no? Volvemos a seguir, ¿no? En este ciclo. Y está hablando acá de los 5 skandhas. Entonces, cuando decimos la forma es vacío, está hablando de ¿verdad? De la forma es vacío, pero luego dice, igual pasa con sensaciones, igual pasa con percepciones, formaciones kármicas o aglomerantes, como a veces les llama, o la conciencia. Pero nosotros sabemos que estos 5 agregados son en lo que podemos descomponer el cuerpo y la mente, que es lo que llamamos un yo, es un cuerpo y una mente, y ese cuerpo y mente se desagregan en estos 5 skandhas o 5 agregados. Es a lo que le ponemos la etiqueta yo. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que genera todo nuestro sufrimiento? Bueno, dejen ver. No, esto no, no iba acá, pero hoy estuve trabajando con esta lámina. ¿Cuál es la garantía de tener un sufrimiento seguro? Y esto, pues, lo puedo decir por experiencia, porque yo estuve aquí muy aferrado a esto en buena parte de mi vida. Entonces, puedo decir que puedo testificarlo. Cuando estoy muy centrado en mí, más en mí que en los demás, en el yo, aquí este yo, tengo esta visión autocentrada, este aferramiento al yo, a pesar de que yo soy la única la única Coca-Cola que queda en el desierto, que soy lo más importante de todo el universo, ¿sí? Esta es garantía de sufrimiento seguro, ¿sí? Se los puedo decir así en carne propia, ¿no? ¿Sí? Pero cuando pienso que soy diferente, que soy especial, que soy único, ¿sí? Y todos somos distintos, ¿verdad? Pero todos somos iguales al mismo tiempo. Es como, todos tenemos huella digital, pero todas las huellas digitales son iguales. Pero luego peor
cuando yo pensaba de que solo yo tengo la razón, solo yo tengo la verdad, ¿sí? Wow, otra garantía de sufrimiento, ¿verdad? Solamente yo sé la verdad o cómo son las cosas. Entonces, garantía de sufrimiento seguro. Y el tercero, que es cuando yo quiero controlarlo todo y a todos, ¿sí? Cuando no me he dado cuenta de que yo no controlo los resultados. Yo puedo controlar el proceso, puedo controlar mis acciones, pero el resultado depende de muchas cosas que no tengo ni idea, ¿sí? Por ejemplo, del karma, de las circunstancias, de seres espirituales, de mil cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy muy obsesionado en tener el control, va a ser una digresión aquí para que esto nos quede más claro. Voy a poner acá quizás la, la película infantil, no sé si han visto Kung Fu Panda, la película infantil que según yo tiene más contenido espiritual, quizás bueno porque es una de mis favoritas, pero el, les comparto aquí, es esta, a ver, para hacerlo más ligero acá. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Es Kung Fu Panda, no sé si la han visto, esta película que es Kung Fu Panda. Y tiene unas frases maravillosas, déjenles comparto, ¿no? Una es, es esto que comenta un crítico, dice, ¿quién me iba a decir a mí que una película de dibujos, una tor- que en una película de dibujos, una tortuga centenaria y llena de sabiduría zen llamada Ogway, que es esta tortuguita, me miraría desde la pantalla con sus ojos profundos para decirnos a mí y al maestro Shifu, ¿sí? El, Quizás el orden no fuera ese exactamente, que el problema de todos nuestros males es nuestra necesidad de control, ¿sí? Y yo le agregué acá y nuestra obsesión de querer tener siempre la razón. Entonces, cuando yo me aferro a que yo soy el que tiene la razón y a que yo quiero controlarlo todo, porque estoy totalmente aferrado a mí, esa es garantía así sine qua non de que voy a tener sufrimiento. Como dice Shantideva en el Bodhisattva-charyavatara, la felicidad total del mundo procede de hacer felices a los otros. La infelicidad total del mundo o el sufrimiento total del mundo procede de hacerme feliz solo a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me aferro a mí, a mis verdad y a querer controlar todo para lograr solo mi bienestar, solo mi felicidad, y me olvido de los demás, eso es garantía de sufrimiento seguro. Se los puedo garantizar por experiencia propia, ¿verdad? Y gracias al Dharma, gracias al budismo, aprendí a soltar un poco esto, ¿no? ¿Sí? Y tiene otra frase acá que habla sobre el control. Déjenla encuentro acá. Es y bueno, a ver, antes esta, ¿no? Que es muy bonita. Esta dice aquí, podrás sembrar un durazno y saldrá donde tú decidas, pero aunque desees una manzana o una pera, este árbol solo te dará duraznos, ¿sí? Aunque tú quieras controlar que no, ¿sí? Y cuando dice que el problema de todos nuestros males es nuestra necesidad de control, esto, el, dejen ponerlo acá, porque esta, wow.
tiene una gran sabiduría, ¿no? Cuando dice, el problema de todos nuestros males es nuestra necesidad de control. Dice, puedes controlar tu destino, pero no el de los demás. Tienes que abandonar la ilusión del control. Tienes que creer, tienes que tener fe. Y pues yo no tenía fe, pero sí tenía mucha aferramiento al yo y creía que era el único que tenía la verdad, aunque era un gran ignorante. Y quería controlar, ¿no? ¿Sí? S- Sufrimiento garantizado. ¿Sí? No se los quise compartir, no estaba planeado, pero bueno, como hoy estuve recordando esta profunda sabiduría, quise compartírselas en esta parte. El, entonces vamos a regresar acá aquí dice Kunzan. Luego tenemos discriminación. Y va a haber una relación con esto que estábamos hablando, ¿verdad? Discriminación quiere decir discernir cómo es que ese objeto, cómo es ese objeto para mí, ¿cierto? Me gusta, no me gusta. Discriminar, no solamente darle un nombre, sino desarrollar también una función y desarrollar una disposición mental positiva, negativa o neutra hacia ese objeto. Entonces, ese es el factor mental de la discriminación. Dice Kunz, lo vamos a ver la semana que viene, dentro de los 51 factores mentales. Se refiere a su curso que da sobre qué es la mente, que dio a continuación de las escuelas filosóficas espirituales. Entonces, discriminación, ¿sí? Me voy a detener aquí un poquito, porque esto va relacionado con esto que estábamos viendo. Entonces, está aquí hablando del factor de la discriminación, ¿sí? Entonces, dice, ok, está el yo, ¿verdad? Y surge aquí un objeto. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hay una percepción, ¿sí? De hecho, esto es donde ahí empieza nuestro atorón en el samsara, ¿sí? Porque ¿qué es esta percepción? Yo tengo aquí una percepción equivocada, dualista, pues yo estoy acá y aquí está el objeto. Hay dos cosas, ¿no? Este es uno, yo, y luego está aquí en el objeto. Hay dos, por eso es dualista, ¿no? Dos, ¿sí? Esta percepción, decíamos, es equivocada, es una percepción falsa, ¿sí? Porque yo estoy pensando que hay una separación entre yo y el objeto, ¿sí? No estoy viendo que hay una interconexión. O sea, la visión correcta es que hay una interconexión entre yo y el objeto. No está tan separado, ¿no? Pero normalmente así lo veo y así lo he visto toda mi vida y lo he visto infinitas vidas, ¿no? Entonces dice, luego tenemos discriminación. Discriminación quiere decir discernir cómo, cómo qué es ese objeto para mí, ¿cierto? Y entonces yo aquí empiezo, este objeto, empiezo a decirle tres cosas, ¿no? Uno, en esta percepción, es me gusta, está bonito, o no me gusta, o me es indiferente, ¿sí? Y entonces ahí el, ya va a surgir luego un apego, un deseo, como me gusta, o un apego, lo quiero, ¿sí? Lo quiero, ¿sí? El o no me gusta
surge un rechazo, surge una aversión, no lo quiero, ¿sí? O lo veo incluso hasta como una amenaza, ¿verdad? Ese objeto o ese ser, esa persona, y entonces quiero como aniquilarlo, ¿verdad? O me es indiferente, es, no me importa, ¿sí? No me interesa, ¿sí? No sé si lo quiero o no lo quiero, ¿no? ¿Sí? Aquí empieza todo el problema. Esta es lo que se llama la señal de Herodes, ¿no? O sea, lo quiero, ponemos el dedito para arriba, no lo quiero, lo pongo el dedito para abajo, y no sé, ponemos el dedito para el lado, ¿no? Que a veces es, lo quiero, entonces vive, no lo quiero, entonces que muera, y no sé, que era que le pregunten a Herodes, ¿no? Decía Poncio Pilato, se lavó las manos, en el caso de la historia de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso le llaman la señal de Herodes, ¿no? Quiero, no quiero, vive, muere o no sé, ¿sí? Entonces, en esta percepción equivocada o correcta, ahí, cuando yo me aferro a yo y luego veo equivocadas las cosas, veo el objeto como, está separado a mí, entonces ya quedé atrapado en esta visión dualista, ¿sí? Y es como el anzuelo que me mantiene atrapado como el pez, ¿no? En el samsara, ¿sí? Ya me atrapó el samsara, ¿sí? Aquí en esto. Entonces dice, discriminar quiere decir discernir cómo es que ese objeto, cómo es, cómo que, cómo es ese objeto para mí, ¿cierto? Me gusta, no me gusta. Pero luego dice, discriminar no solamente darle un nombre, ¿sí? Sino una disposición mental positiva, negativa o neutra, ¿no? Entonces, aquí también le ponemos un nombre o una etiqueta o un concepto a ese objeto. Por ejemplo, decimos, es un Ferrari, ¿sí? Y como es un Ferrari, la etiqueta Ferrari, entonces debe valer mucho, ¿verdad? Debe ser muy importante. Y si yo lo tengo, entonces me voy a volver yo muy importante, ¿verdad? Entonces estoy reafirmando mi visión autocentrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde aquí empieza el samsara nos empieza a atrapar, ¿sí? Hasta que no logre tener una visión de que este objeto es vacuo, no lo estoy negando, pero estoy bien, existe y no existe al mismo tiempo, no tiene existencia inherente, y yo soy vacuo, entonces, cuando pueda generar esto, puedo alcanzar cuando vea la vacuidad del yo, puedo alcanzar la liberación. Y cuando vea la vacuidad de los fenómenos, puedo alcanzar hasta la iluminación. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es esto de la discriminación, que no nos damos cuenta, lo hacemos en automático. O sea, estamos acostumbrados a hacerlo así. ¿Sí? Todo el día estamos como si estuviera con nuestro dedito. Esta comida me gusta, esta no me gusta, esta persona me cae bien, esta me cae mal, esto no sé, esta ropa sí, esta ropa no, este lugar sí, este lugar no, este trabajo sí, este trabajo no, estos estudios sí, estos estudios no. Todo el tiempo estamos así con nuestro dedito, ¿sí? Pero esto surge de la discriminación y esto surge de nuestra percepción y surge de nuestra percepción equivocada dualista, que es lo que nos atrapa en el samsara, ¿sí? Por eso nosotros estudiamos esta escuela prasángika mayámica y obviamente cuando vemos, que el brote existe y no existe al mismo tiempo, nos empieza a dolernos la cabeza, ¿verdad? Porque estamos yendo en contra de todo lo que hemos creído a lo largo de infinitas vidas y por eso hemos estado atrapados aquí atrapados
en el samsara. Cuando nosotros logremos salir de eso, de esa visión equivocada, es cuando podremos alcanzar el nirvana, la paz, ¿no? ¿Sí? Ahí. Entonces, vamos a regresar a Kakunsan, que dice, luego tenemos discriminación. Discriminación quiere decir discernir. ¿Cómo es que ese objeto? Y estamos hablando aquí del tercer skanda, que aquí le llamaban percepciones, y ella le llama acá discriminaciones, es lo mismo, ¿sí? Esta discriminación, que es donde nosotros le ponemos un nombre, una etiqueta, un concepto, pero entonces aquí ya ponemos una actitud por la sensación que nos produjo, ¿verdad? Agradable, desagradable, neutra. Entonces, lo quiero, no lo quiero, no sé si lo quiero, ¿sí? Y aquí ya quedamos atrapados en el samsara, ¿sí? Y entonces eso va a hacer que luego generemos karma y luego esto genera nuestra conciencia, ¿sí? Y esto es lo que generamos, lo que llamamos el yo. Entonces, dice, luego tenemos discriminación. Discriminación quiere decir discernir como qué es ese objeto para mí, ¿cierto? Me gusta, no me gusta. Discriminar, no solamente darle un nombre, sino desarrollar también una función y desarrollar una disposición mental positiva, negativa o neutra hacia ese objeto. Entonces, ese es el factor mental de la discriminación. Entonces, discriminación. Hay un contacto con la forma, con los objetos tangibles. Así sea un contacto visual, auditivo, cualquier tipo de contacto. Se produce una sensación y a partir de esa sensación genero discriminación. Entonces nos está mostrando cómo surge la dualidad, ¿cierto? Hay un objeto, ocurre un contacto, hay una sensación, la sensación me lleva a la discriminación y ahí ya estamos dentro del samsara, ya es la dualidad, ¿sí? Solamente se distancia más el objeto del sujeto, sino también se refuerza la idea del yo. Y hasta que no logre soltar el yo, no me voy a liberar y voy a tener garantía de sufrimiento, ¿verdad? Porque entonces yo quiero controlar ese objeto, que es poseerlo, ¿sí? Quiero tener la razón de que ahí está el objeto, está fuera de mí, ahí está, todo el mundo lo ve y todo el mundo está de acuerdo, ¿sí? Este, entonces, esto es muy, muy importante. Y luego dice, luego tenemos los factores aglomerantes compuestos, que es los factores kármicos, el cuarto skanda. ¿Recuerdan cuando hablamos de una tercera categoría de lo que no es ni materia ni conciencia? Donde entra todo lo demás, son estos factores, los factores aglomerantes compuestos, donde entran en particular las huellas kármicas y las latencias kármicas. Esto para verlo, aquí estábamos hablando de yo y el objeto, ¿no? ¿Sí? Dejen ponerlo acá. Entonces aquí tenemos, cuando se habla de todo lo que existe, se dice, ok, aquí tenemos el conciencia porque y materia, ¿no? Es una manera de... Hay otras maneras. Aquí se dice, esta es la mente, y estos son los fenómenos. O se dice, esta es la parte interna, y esta es la parte externa, ¿no? ¿Sí? O otra manera que los filósofos los separan, esta es la parte objetiva, perdón, esta es la parte objetiva, y esta es la parte subjetiva. Entonces, aquí tienes uno y acá tienes dos, ¿no? Pero de repente Kunsan dice, no, pero hay un tercero, hay un tres. ¿Y qué es ese tres? Este tres que no es ni materia, no es ni conciencia, ni materia. Entonces uno dice, ¿y qué es eso? Ah, pues esto es las formaciones kármicas.
o el karma, ¿no? O sea, esto es algo que cuando tú dices el karma, pues si fuera materia lo podríamos meter dentro de una botellita, ¿no? Ver y tocar, ¿no? El karma. Pero muy buena parte de la gente de este mundo no cree en el karma, ¿verdad? Porque no lo puedes ver ni tocar, pero el que no lo puedes ver ni tocar no significa que no exista, ¿verdad? El, el karma viene siendo las, lo que es una intención más una acción, ¿no? Pero queda como una semilla kármica, ¿no? Que cuando existan las condiciones va ¡fum! Como el brote, va a salir, ¿sí? El, pero a veces, si lo buscamos en nuestra conciencia, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Sin embargo, la escuela Chitamatra cree que tenemos el alaya vijnana, ¿no? El alaya, que es como el depósito donde se guardan estas semillitas kármicas, ¿sí? Pero son invisibles. Es como la fuerza de vida que trae una semilla. Tienes una semilla y esa semilla tiene esa fuerza de vida ahí, pero cuando esa semilla está podrida o está seca ya, ¿sí? Ya no tiene vida, ¿verdad? ¿Sí? Pero tú la ves por fuera y parece igual, nada más que si la siembras no va a dar ninguna plantita, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso no la ves, puedes abrir la semilla y no vas a ver esa fuerza de vida que trae ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es eso es como una energía, este karma, ¿no? Estas semillas kármicas que cuando existan las condiciones, ¡fum! Va a brotar. Entonces aquí nos está diciendo, luego los factores aglomerantes compuestos, estas son las formaciones kármicas, ¿no? Es a lo que está hablando, es otra manera de llamarlo a esto, los factores aquí, ¿no? Es un nombre más técnico. Los factores aglomerantes compuestos, dice, ¿recuerdan cuando hablamos de una tercera categoría que no es ni materia ni conciencia? ¿Sí? No es ni un objeto ni es una mente, donde entra todo lo demás. Son estos factores, los factores aglomerantes compuestos, donde entran en particular las huellas kármicas y las latencias kármicas. Ahí hay una diferencia que ahorita no se las voy a decir entre las huellas kármicas y las latencias kármicas. Vamos a dejarlo para la siguiente, porque ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, ya hemos visto muchos conceptos y no quiero aturdirlos con otro más. Dice, entonces todo lo que es karma está aquí. Decimos que se llaman aglomerantes porque es esa fuerza que hace que se junten fenómenos para dar pie a otros fenómenos. Entonces todo lo que son los otros son átomos, conciencia y materia que se juntaron, se aglomeraron, se formó un individuo, se formó una realidad. Pero eso todo lo que es karma lo ponemos en esta categoría, factores aglomerantes compuestos, y en particular es el karma que impulsa la existencia cíclica, no cualquier tipo de karma, como el karma positivo, la acumulación de sabiduría. Todo esto no entra acá. Esto es específicamente el karma que nos proyecta en el samsara, factores aglomerantes. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una meditación, ¿no? Para terminar esta sesión. Dejen poner aquí esta notita. Yo pensé que íbamos a llegar más lejos, pero bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero bueno, la próxima sesión voy a retomar esto de acá, las huellas kármicas, ¿sí? Vamos a retomar esto para, para empezar con eso. Ok, entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos que empezamos con la frase esta de la forma es vacío, el vacío es forma, ¿verdad? Todo lo que sea vacío es forma, todo lo que sea forma es vacío, lo que nos dice. Y vimos cómo esto conecta con Prasangika Mayámica y con el rey de los silogismos y cómo nos
evita caer en los dos extremos de la existencia y la inexistencia, y cómo a partir de esto, para Prasangika Mayámica, no hay diferencia entre la realidad relativa y la realidad última, entre la verdad convencional y la verdad absoluta. Están interrelacionadas ambas, ¿sí? Lo que pasa que si no estudiamos esto, nosotros nos quedamos solamente en una sola verdad, en la verdad convencional, y la mayoría de la gente no sabe ni qué es la vacuidad, ni la ha estudiado, ni la entiende. Entonces, y vimos cómo todo esto está relacionado con la interdependencia burda y la interdependencia sutil, ¿no? O sea, cómo la vacuidad y la interdependencia están muy, muy interrelacionadas. Entender la interdependencia es lo que es más fácil para luego entender la vacuidad, ¿no? Y vimos esta parte de los escandas, y luego vimos, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Pues esta película de Kung Fu Panda con esta sabiduría nos conecta de que todo el problema tiene que ver con este triangulito del sufrimiento, ¿no? De mi aferramiento al yo, el que yo siempre quiero tener la verdad, la razón, y que quiero controlarlo todo, y ahí es garantía de sufrimiento. Y, y lo que nos explicaba Punsan a partir del Sutra del Corazón es que todo esto surge aquí en este tercer escanda. El problema no son las formas ni las sensaciones, esto no lo podemos evitar, se da. Pero esta percepción sí la podemos cambiar. Podemos dejar de tener una percepción equivocada, dualista, a tener una percepción no dualista, de tener una percepción aferrada al yo, a soltar, a tener una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo y de los fenómenos. Entonces de ahí viene el desapego y viene la liberación, ¿sí? ¿Quién es el que sufre? Ese yo. Si tú sueltas el yo, ¿quién es el que está sufriendo? Si no existe el yo, ¿quién sufre? ¿Sí? Pero esto lo vamos a entender luego con más calma. Vamos a dedicarle más tiempo a esto, ¿sí? Entonces, de ahí, de esta percepción equivocada, van a surgir estas formaciones kármicas, ¿sí? Y ahí viene lo que decía la rueda de la vida, ¿no? Por esta ignorancia se dan las formaciones kármicas, surge la conciencia y ¡fum! Otra vez. Volvemos a quedar aquí atrapados en la rueda de la existencia cíclica, y luego por eso Yama nos está devorando una y otra vez, y eso nos causa mucho sufrimiento. Entonces, decíamos que hay dos puertitas, ¿verdad? Para salir de acá. Una puerta es cuando logras vencer la ignorancia, aunque esto es más difícil hacerlo en una sola vida. Sí, esta es una puerta de salida, ¿no? Si pusiéramos acá, aquí podemos salir, esta es una puerta, ¿no? De salida. Y la otra puerta de salida es acá, cuando soltamos el apego, ¿sí? Entonces, este es más fácil, soltar el apego, pero implica eso, cambiar nuestra percepción, percepción de nosotros y la percepción de los fenómenos, y por eso estudiamos el Dharma. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a poner la espalda recta. Puedes estar sentado, acostado, parado o caminando. Son las 4 posturas que decía el Buda en que puedes meditar. Y vamos a ver cuál es nuestra percepción de la realidad. Y mi percepción que ha dominado la mayor parte de mi vida es que yo estoy aquí y el mundo está afuera, como si yo fuera el centro del universo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo estoy aquí y hay un mundo,
allá afuera, que no, como que no tiene nada que ver conmigo. Y esa es una visión dualista, es una visión equivocada. Y entonces cuando surgen objetos o seres, yo les estoy diciendo que me gusta, no me gusta o me es indiferente, ¿sí? A todo lo que se me presenta a través de los ojos, de los oídos, del olfato, del gusto, del tacto o incluso de la mente, ¿sí? Y así lo he creído, así lo he aceptado. He pensado que esa es la única manera de ver la realidad. Y quizás hasta ahora no me había dado cuenta que eso es causa de mi sufrimiento, ¿sí? Porque me siento desconectado del mundo de los fenómenos de los demás, como si yo tuviera existencia inherente por mí mismo, desde mi propio lado, por mi propio poder. Y es cierto que tengo un cuerpo y tengo una mente, y es cierto que ese cuerpo tiene 5 sentidos, los sentidos corporales, y que la mente tiene sensaciones, percepciones, formaciones kármicas y conciencia. Y quizás hasta ahora no me había dado cuenta que había algún problemita en el tercer escándalo, en las percepciones. Hasta ahora quizás siempre he creído que mis percepciones son correctas. Y así es la realidad, así es el mundo, así soy yo. Y el Buda dice, oye, ten cuidado, ahí hay un virus que te hace ver de una manera incorrecta, falsa. Y entonces, ¡pum!, quedas atrapado como con un anzuelo en el océano del sufrimiento de la existencia cíclica, en el samsara. Entonces, por un momento vamos a reflexionar, o sea, ¿es real eso? ¿Realmente hay algo equivocado en mis percepciones? ¿Realmente estoy conectado con todos los objetos, con todos los seres? Y eso es lo que nos dice la interdependencia. Y simplemente ve que ese pensamiento, qué reacciones produce en ti. Si todo conecta con todo, si todo está relacionado con todo, si no existe separación entre yo y los otros, entre yo y los objetos. Ok, porque es que lo he visto siempre distinto. Eso es a lo que llama el budismo la ignorancia. Y esa ignorancia se convierte en sufrimiento. Y la pregunta es, ok, si esto es cierto, ¿qué tendría que hacer para tener una visión correcta, una percepción correcta de la realidad? Para poderme liberar del sufrimiento, para poderme liberar del océano de la existencia cíclica, para poder alcanzar el nirvana. Y vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejarlo como tarea de estar toda la semana dándonos cuenta de, ok, estoy atrapado en una visión dualista, estoy atrapado en una visión autocentrada, estoy atrapado en mi verdad, en querer tener la razón, estoy atrapado en querer controlar todo y cuando las cosas no funcionan como yo quería, entonces sufro. O cuando quiero controlar a los demás y como no se dejan, entonces sufro y además los hago sufrir a ellos. Entonces vamos a terminar dedicando el mérito que se haya podido haber cultivado mediante estas enseñanzas, estas meditaciones,
que sirva para que todos los seres logren trascender el sufrimiento y las causas del sufrimiento, alcanzar la felicidad y las causas de la felicidad. La mente de la buchita surja donde no ha surgido y donde ya surgió, que nunca decline, sino que se incremente cada vez más y más. Que nuestros gurús tengan larga vida y que todos sus deseos dármicos se cumplan. Y que nosotros podamos alcanzar pronto nuestro máximo desarrollo espiritual, no solo para beneficio nuestros, sino para beneficio de todos los seres. Que así sea. 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 Muchas gracias. Y Gracias a ti, Yuri. esta no va a ser una tarea, sino va a ser una recomendación para los que no han visto la película Kung Fu Panda y quieran pasar un momento agradable, que la vean. A ver si la disfrutan, a ver si les gusta. Es una película muy bonita. Es la 1, porque creo que ya hay 3 o 4, no sé en qué número van, pero es la 1. Para que conozcan a esta tortuga sabia y al Meto Shifu. Y el panda que se sube a los muebles de la cocina a buscar las galletas. Ándale, cuando era ayudante, ¿no? Su papá. Sí. ¿Tú la viste, No, pues, la película? sí, ya no me acuerdo, pero tenía muchos detalles sobre la sabiduría, la ansiedad, el apego y su sabio maestro. Ajá, sí, Shifu. Sí, trae muchos mensajes. Sí. Buenas noches, Gregorio. Descansa. Buenas noches. Ajá. Bueno, yo también me despido porque Bueno, tengo pues, que ir muchas a tomar bendiciones. medicinas. Bonita noche. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Voy Bendiciones. a poder dormir a Igual, las buenas noches, gracias. 10. Buenas noches. Alejandro, Alex, Descanse, bonita noche. Salvador, María Elena, Buenas noches. Yolanda, buenas noches. Descansen, muchas bendiciones y me da gusto volverlos a ver a todos. Y Gracias igualmente, Yuri. Bendiciones para ti. gracias, Yolanda, igualmente. Muchas Buenas bendiciones noches. para toda tu familia. Bonita noche. Y bonita noche. Bye. Bye.